Ya está. Buenos días a todos. Pues nada, gracias Cristina. Pues yo soy Esther, soy cofundadora y CEO de My Street Book y voy a dar vamos a hablar un poco sobre la hiperpersonalización, que es algo que es bastante importante de cara ahora mismo a esta era post-COVID y además para muchos sectores distintos. Para que me ubiquéis un poco, yo soy arquitecta de profesión y además pues estoy especializada en el ámbito de la Smart City, de tecnologías que se implantan en el ámbito urbano y a nivel territorial también, y también en Business Intelligence, con lo cual me vais a ubicar perfectamente cuando trate el tema de las tecnologías en las que se basa My Street Book. Voy a empezar a compartir. Decidme si se ve bien a pantalla completa. Sí, Esther, adelante. Vale. Pues entraré más en profundidad en lo que es My Street Book, que es una tecnología justamente de hiperpersonalización aplicada al ámbito del turismo y del viaje, pero primero os quiero hablar un poco sobre de dónde nace, por un lado, esta iniciativa y este proyecto que tenemos nosotros y un poco los antecedentes. Bueno, pues una de las cosas que tanto mi socio y cofundador Carlos como yo nos dimos cuenta ya por el 2015-2016 era de la complejidad que había y la cantidad de información que había en la sociedad de cara a la hora de disfrutar un destino o de simplemente conocer la ciudad en la que vives, ¿no? Que a veces pues, te hacía que viviendo en tu ciudad pues no sabías lo que estaba pasando en el local de abajo. Bueno, pues eso es debido un poco a esta sociedad de la información en la que estamos viviendo ahora mismo. Según más o menos la WWF de francesa, en 2015 teníamos una media los humanos de utilización de objetos en hogares, ¿no? De los objetos que tenemos en hogares de unos 3.000 o 4.000, cuando la generación de nuestros abuelos utilizaban una media o tenían en sus casas una media de 300 objetos. Eso nos hace un poco ver esta complejización en algo físico, material, como son los objetos o la contabilización de objetos. Y eso se ha convertido también en el mundo digital, en la era de Internet, en muchísimos millones de personas que ahora mismo tienen acceso a Internet y cada vez va a más. Y lo que crea y el contenido que se crea en este mundo, en este otro universo paralelo, ¿no? Según la consultora Domo, en 2018, según una radiografía que hizo sobre los datos, en ese momento, en 2018, en un minuto, más de 3.800 millones de personas, pues por poneros unas cifras, pues vieron más de 97.222 horas en Netflix, subieron y vieron vídeos, pues más de 4 millones de vídeos en YouTube, 473.000 tweets enviados, más de 176.000 llamadas en Skype, se crearon 49.380 fotos en un solo minuto en el año 2018. Esto hay que verlo en perspectiva porque en 2019 ya había más de 4.000 millones de personas conectadas a Internet, con lo cual la generación de contenido en inmensas cantidades es cada vez va a ser mayor. Bueno, pues en este panorama hace ya bastante tiempo, de hecho desde finales, se tiene constancia desde finales a mediados de los 90 empiezan los primeros estudios sobre la personalización, los sistemas de personalización. Es en la era de los 2000 cuando ya sí que se empiezan a ejecutar sistemas, a ejecutar tecnologías. Como veis en la imagen, eso es una nube de contenido, ¿vale? Que es inmenso la nube de contenido que se genera ahora mismo en red. Y estos sistemas de personalización lo que intentan es recuperar información que está perdida o de toda esa nube de información. Pretenden también solucionar problemas de sobrecarga de datos,
filtrando grandes cantidades de información para encontrar a lo mejor una valiosa o para encontrar un porcentaje de información valiosa para X usuarios. Y esto lo que permite de alguna forma, lo que ha ido permitiendo a través de estas décadas es un poco filtrar o identificar las necesidades de o bien porcentajes de usuario o incluso de usuarios bastante concretos. Estas tecnologías son ampliamente, o las primeras grandes compañías que las empezaron a utilizar, pues fueron compañías como Google, Amazon, YouTube, Apple, Facebook, Netflix, ahora por ejemplo, ¿vale? Y se utilizan para hacer este filtrado masivo de datos y que el usuario le resulte mucho más fácil acceder a una información concreta. La hiperpersonalización es un avance con respecto a los sistemas de personalización estándares. En este caso, la personalización estándar muchas veces pues, hace recomendaciones personalizadas a masas de usuario, es decir, a perfiles más completos. La hiperpersonalización coloca a la persona, al usuario, en el centro de todo, coloca también sus necesidades, sus intereses y su contexto, también muy importante, y hace una personalización en tiempo real. Y esto es bastante importante porque en el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo bastante cambiante, no es lo mismo lo que podemos querer a una hora del día que a la hora siguiente, ¿vale? Entonces, el tiempo real es una variable que es muy importante con el tema de la hiperpersonalización. Ya no valen estos estudios en masa o estos aprendizajes, sino que es un avance mayor. El uso tradicional de la hiperpersonalización por las grandes compañías tecnológicas han estado muy vinculados al tema de publicidad y de comercio. Y de todos es conocido el uso de a veces pues estas publicidades que si buscas cosas pues te van a salir cosas similares, ¿vale? Pero esto es un uso muy concreto de un sistema que es mucho más potente y que tiene muchos beneficios de cara al usuario. Las tecnologías que facilitan o facilitadoras de la hiperpersonalización o la personalización en sí misma cada vez van siendo más. Las que ahora mismo estamos teniendo son, por ejemplo, la inteligencia artificial, el Big Data, que hace posible este análisis de datos en masivo, y el Internet de las cosas, que al final va a permitir que los objetos o los edificios o pues, los coches se puedan comunicar con los usuarios. También va a ser una tecnología facilitadora de la personalización. Digamos que son vehículos por los que poder conectarnos a estos sistemas de personalización. Yo os voy a contar el caso concreto nuestro, que es un uso distinto, muy poco habitual, del tema de la hiperpersonalización, en el que hemos estado trabajando desde 2016 en MyStreetBook. MyStreetBook es un sistema de inteligencia artificial que está aplicado al ámbito del turismo y del viaje. Y lo que hemos utilizado es un sistema de personalización, de recomendación, basada en hiperpersonalización para poder mostrarle al viajero o al ciudadano el contenido cultural, de ocio, de una forma bastante libre, de una forma muy poco invasiva, de una forma en la que primamos la diversidad y la distribución y la sostenibilidad, la hemos incorporado en la ética de la tecnología, y con todo ello hemos creado este nuevo sistema que además es también nuevo incluso en el sector. Normalmente la personalización en viajes no es tan común, y la hiperpersonalización en viajes es mucho menos común, ¿no? Voy a compartir un vídeo con vosotros que lo vais a resumir en 2 minutos. A compartir. Lo comparto y vais a entender perfectamente, vais a ubicar perfectamente la tecnología y qué es lo que hacemos. Perdón, Esther, no se escucha. ¿Le has dado a incluir el audio? ¿Te has acordado? No, un Vuelve momentito. a probar, por fin. Sí. Gracias.
Vale. Ya me debería estar funcionando. A ver, ¿ya Ahora está? sí. Sí, ahora Gracias. sí. Y emocionarte al descubrir lo que espera en el camino. Impresionarte conociendo culturas y lugares que hasta ahora eran secretos. Reinventar paisajes que creías conocer. Disfrutar de lo que más te gusta y sentirlo tuyo. Porque tus gustos definen tu destino. My Street Book es tu plan de viaje. Una tecnología que crece contigo, encuentra los sitios que buscas y te crea la mejor ruta inteligente para que vivas tu viaje como nunca antes. Planifica visitar los lugares más emblemáticos o sumérgete en la cultura local. Y si cambian tus planes, siempre puedes improvisar cuando llegues. Valora, comenta y deja tu impresión para otros usuarios. Entérate de todos los eventos con la agenda cultural personalizada. Tu recorrido es único. Puedes guardarlo o compartirlo con quien quieras. Escoge un destino futuro. My Street Book te recomienda en tu próximo viaje. Su algoritmo permite conocer el estado de los recursos locales y la oferta, analizando la repercusión y audiencia. Una herramienta de gestión inteligente para hoteles, agencias y otros operadores turísticos. Los visitantes se conectan desde su smartphone, PC o Smart TV para ver rutas y actividades disponibles. Mientras que el gestor puede adelantarse a la demanda, hacer promoción digital o tomar decisiones basadas en datos para posicionarse mejor. La mayor innovación tecnológica es acercar a los usuarios y sus necesidades, incluso antes de que lleguen al destino. My Street Book, el mundo como tú quieras vivirlo. Pues en el vídeo, en 2 minutos, la verdad es que hace un repaso por lo que es todo el sistema, las interfaces que utilizamos, y yo me voy ahora os quiero contar un poquito más en profundidad del tema de la tecnología, así que antes de contaros lo que son las interfaces de viajero, con el tema de la hiperpersonalización, ¿cómo hacemos posible poder conectar a cualquier persona con el entorno, con la ciudad que quiera visitar o con su propio lugar de residencia? Pues para ello se nos planteaban múltiples variables que son bastante importantes en el tema de la personalización en tiempo real. Digamos que en esta diapositiva tenéis 3 grandes campos. La parte de la izquierda estaría todo lo que son los recursos turísticos, la agenda cultural, la gastronomía, el espacio, es decir, ¿qué hay disponible, ¿no? Pues la arquitectura, el patrimonio, los servicios disponibles que tenemos en una ciudad a nivel cultural y turístico y de ocio. En el centro tenemos un poco las necesidades que tenemos cada persona, pues lo que me pueda gustar, las preferencias que tenga, cosas como el tiempo que tengo disponible para hacer una actividad, si estoy de viaje, los días de estancia o, por ejemplo, el lugar de salida o de llegada al destino. Y en la parte de la derecha tenemos todo un mundo de variables que cambian, de variables temporales y que tienen que ver con el contexto, con la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, los horarios de apertura de los sitios, de los lugares, los medios de transporte disponibles, el clima, la accesibilidad, las tarifas, el tiempo medio, las tendencias. Todas estas variables, nuestro trabajo es poder conectarlas en tiempo récord, en segundos, y que una persona nos pueda decir, oye, pues tengo 1 hora para visitar un lugar y me interesa pues que además pues visitar pues por ejemplo recursos naturales o me interesa la agenda cultural y además quiero hacerme una ruta en bici porque me apetece hacérmela en bici y con todo eso poder recomendarle cosas
cada vez mejor, porque cada vez el recomendador va aprendiendo más y recomienda de forma más focalizada. Para ello hay que tratar todas estas variables y se tienen que unir unas con otras, y ese es el core de la tecnología. Aquí lo tenéis explicado de una forma mucho más visual. Al final, nuestra tecnología de hiperpersonalización lo que hace es conectar todo lo que son las variables, los recursos turísticos o los servicios de un entorno con pues todo lo que son variables externas del mismo entorno, y además a través de los gustos y las preferencias y las necesidades que pueda tener un usuario en cualquier momento del día, ¿vale? Lo que decíamos antes, no es lo mismo una hora, otra, no es lo mismo la hora, por ejemplo, pues para tomarte un café, que cuando estás trabajando, que las necesidades son distintas. Pues nuestro cometido es poder adaptarnos en tiempo real a cualquier necesidad. Para ello, lo que hacemos es que tenemos dos grandes áreas que trabajan de forma coordinada, y es la parte más importante. Digamos que tenemos las interfaces de los viajeros, que es con la forma en la que tenemos de comunicarnos con el usuario. Lo que hacen las interfaces es visibilizar de una forma bastante sencilla para todos los públicos todo lo que el sistema de inteligencia va creando, ¿vale? Todo lo que ese sistema de hiperpersonalización va creando. Y luego tenemos además para los gestores turísticos, para lo que son pues, los comercios, los hoteles, los propios ayuntamientos, una plataforma de inteligencia de datos para que las decisiones se puedan mejorar a través del conocimiento de esos datos. El trabajo conjunto de estas dos plataformas para nosotros es vital, y además creemos en ello, y la transparencia de los datos hacia el usuario es algo que nosotros ya hemos incorporado, luego os explicaré en casos concretos y prácticos. ¿Cómo hacemos todo este trabajo? Pues lo primero que hacemos es estudiar y analizar de una forma bastante minuciosa el territorio donde nos tenemos que implantar. No somos un sistema que, por ejemplo, coja recursos, el top 10 de los recursos o los recursos estándar, sino que hacemos un trabajo bastante exhaustivo en cada territorio antes de empezar ni siquiera a digitalizar. Hacemos un análisis exhaustivo para poder sacarle el mayor rendimiento a cualquier destino. Y porque además para MyStreetBook es clave el tema de la diversidad, que luego comentaré. En este ámbito, luego, una vez que hacemos ese estudio, empezamos a digitalizar ese contenido y a geolocalizarlo, que es importantísimo para todas las labores, sobre todo de movilidad. Ahí veis un ejemplo en una ciudad española, en Almería, en donde pues, en el centro de la ciudad veis un poco la cantidad de recursos que vamos sacando, ¿no? Esto es cómo funciona, la parte, digamos, que no se ve, y toda la arquitectura de un sistema que es complejo, pero que al final se resuelve de una forma sencilla. Pues todo lo que os comentaba del contexto del usuario, el tiempo que tenga, todo lo que son las temáticas, las categorías, todo lo que es la geolocalización, el GPS, ¿vale? Todo esto tiene que estar conectado, ¿vale? En esta digitalización del territorio para que todo funcione de forma coordinada. Y además hay que hacerlo con profesionales que vayan pautando esta digitalización y que, digamos, tengan esta arquitectura a nivel de smart, un territorio smart y una visión mucho más amplia que la comercial o que el marketing. Es una visión mucho más amplia de un territorio digital, una visión social, una visión un poco más humana. Como os decía, para nosotros es muy importante la diversidad, porque en la personalización hay algo que significa que tienes que encontrar algo que le guste a cualquier persona. Para encontrar algo que nos pueda gustar a cualquier persona,
es imposible cuando, por ejemplo, sobre todo en las grandes centrales de reserva, grandes tecnológicas, lo principal que sale son los lugares o bien que han pagado o bien que son los lugares estándar. Bueno, pues nosotros nos salimos de ese cometido y digamos que hacemos en esa búsqueda, en ese análisis inicial, hacemos un trabajo de aproximarnos mucho más al territorio para buscar esta diversidad en oferta. Por ejemplo, ahí tenéis un caso de Málaga, ¿no? con el tema del arte urbano, que es algo que siempre comentamos que incorporamos porque es algo que gusta, que tiene un público y que ese público lo tiene muy difícil para encontrarlo si no te metes en multitud de blogs especializados que muchas veces pues, no te vas a meter si eres un viajero y no tienes ese tiempo como para buscar específicamente. Entonces, hay veces que pasan desapercibidos, que la gente va a un lugar y no sabe pues, que hay grandes murales hechos por grandes grafiteros internacionales, ¿no? Y a lo mejor les gustaría. Nuestra misión de alguna forma es incorporarlos como recurso, darle y recomendárselo a personas que creemos que le pueden interesar. Lo mismo pasa con la agenda cultural y con cualquier otro recurso que nosotros incorporemos. Al final, nuestra intención es esta diversificación de la oferta para llegar a públicos distintos, a nuevos públicos y que todo el mundo pueda tener algo que le pueda gustar o que le pueda sorprender, que es otra virtud del sistema, que también podemos descubrir lugares nuevos y que puedan interesarle a las personas. Nuestro core es la creación de rutas inteligentes. Esto es un ámbito, además, complejo porque implica que tenemos que tener en cuenta muchas variables. Como os decía, una de las variables que tenemos que tener en cuenta en la creación de rutas es el horario de apertura de los lugares, pero también el horario en el que, por ejemplo, en España más o menos se come o se cena. Con toda esta información de transporte, de gustos, de preferencias del usuario, de tiempo que tenga, con toda esta información el sistema recomienda la mejor ruta en un destino. Y lo hace además de una forma ágil, en segundos y de forma que puedas siempre modificarlo. Siempre está la opción y la libertad de que puedas o bien modificar la ruta, añadir más lugares y se recalcula la ruta en tiempo real o quitar los lugares. Es decir, la improvisación, la llamada improvisación en este momento y sobre todo para las generaciones más jóvenes está siendo cada vez más imprescindible porque es darle autonomía y libertad tanto a un viajero como a un ciudadano y que tenga esa libertad implica también que descubra cosas nuevas y eso es algo que para nosotros siempre lo dejamos abierto en toda nuestra tecnología. Las personas se pueden crear sus rutas, pueden ver rutas que han creado otras personas, pueden compartirlas, pueden guardarlas, también pueden guardar los lugares favoritos. En ese sentido, intentamos crear una comunidad que esté interactuando con el entorno. Es decir, no solamente el entorno, que se visibilice el entorno en el que estamos, que se visibilicen aquellas temáticas menos o más marginales o con menos visibilidad, sino que además la persona pueda interactuar con incluso la arquitectura, pueda opinar de su entorno. Y esto es clave para los gestores turísticos también. Es decir, la información tiene que ir en los dos sentidos siempre, ¿no? En el sentido de información hacia el usuario y el usuario también una información clave para el gestor turístico. Con el tema de la información, pues bueno, aquí tenéis, nosotros tenemos una plataforma de inteligencia de datos que damos a los gestores turísticos para que puedan saber de forma en masa qué está pasando con sus territorios, ¿no? Y cómo está funcionando. Y esto sobre todo es clave porque está orientado a que puedan mejorar la oferta, a que puedan descubrir que los usuarios están opinando mal de un lugar y no están yendo a ese lugar porque bien no está cuidado o que puedan mejorar las condiciones de seguridad, de transporte, de movilidad
Esta información es clave en los destinos, en las Smart Cities, y tiene que ser muy concisa y tiene que tener además un propósito. Toda información tiene que tener un propósito para poder reaccionar, para que bien la administración pública o bien algún gestor turístico privado pueda reaccionar y adaptarse. Esa es la dinámica y, digamos, el reto que tenemos en este momento, que es la adaptabilidad o la capacidad de adaptarse, tanto las propias personas como los propios organismos. Y al final la información es una herramienta que lo que hace es justamente acelerar esa capacidad o esa adaptabilidad, tanto de instituciones públicas como de privadas. Antes os he puesto este caso de digitalización, ahora veíais un poco cómo habíamos trabajado un territorio con muchísimos recursos. De hecho, normalmente este es un territorio que tendría mucho menos en cualquier plataforma, en cualquier otra gran plataforma que te metieses para ver esta misma ciudad. Tendría mucho menos recursos en el casco, muchísimos. Estamos hablando lo más probable que de 1/3 de los recursos que hay ahora mismo representados en el mapa. Nosotros lo ampliamos, en este caso casi por 3, y lo que repercute la información en esta diversidad y lo que repercute además nuestra tecnología y cómo funciona nuestra tecnología, es que podamos conocer cómo se está moviendo esas personas en tiempo real o esas masas, ¿no? O cómo se está moviendo la masa, que para la movilidad es clave. La movilidad tanto del turista como del ciudadano, porque al final para nosotros el viajero es un ciudadano temporal y hay que tratarlo como tal y implica también una movilidad y unos transportes que escoge. El sistema de My Street Book lo que hace es que cuando de forma automática, cuando identifica que un lugar está saturado, y lo puede identificar gracias a esta tecnología que estamos utilizando y que estáis viendo, le recomienda al viajero ir a lugares que puedan ser de su interés, que estén cercanos a ese lugar, porque en ese momento está saturado. Con eso lo que conseguimos es que se creen nuevos recorridos alternativos a los normales o habituales. Y eso genera más actividad económica en otras zonas distintas de los entornos o de las ciudades. La diversidad que la veíamos aquí, repercute también en una distribución de la movilidad de tanto viajeros como ciudadanos por la ciudad. Aquí estáis viendo en un momento muy, muy concreto, ¿vale? Y además los recursos, tenéis a la derecha los recursos que más están concentrados, con más concentración de personas. Esto es muy importante porque lo que conseguimos es hacer recorridos menos intensivos, más optimizados y menos intensivos, y además llevar más economía a zonas poco visibles actualmente. Aquí tenéis otro ejemplo de esa diversidad. Esto para My Street Book es un caso de éxito porque veis todos esos mini puntos de concentración en un caso en el que además se concentraban anteriormente, las personas se concentraban bastante en 5 puntos de la ciudad y veis cómo se van distribuyendo a lo largo del casco antiguo de la zona centro de la ciudad. Vale, con todo esto os quiero mostrar además un poco lo que estamos desarrollando de cara a la reactivación del turismo y de la cultura y la seguridad para la crisis que estamos viviendo actualmente. Os voy a poner también un pequeño vídeo muy cortito. A ver. Os voy a poner un vídeo. Vale. Compartir. Ya lo debéis de estar viendo. Decidme si se escucha bien. Lo importante del vídeo son estas medidas que hemos desarrollado para un objetivo
reactivar y reactivar el turismo y la cultura, que va a ser importantísimo. Para ello lo que hemos hecho es optimizar al máximo la tecnología y ponerla al servicio de los vecinos, y la diversidad de la oferta. Y que lo voy a contar más detenidamente en la presentación. Cada una de esas medidas de cara a la crisis. Hemos sacado 3 paquetes. Como os comentaba, al final lo que hemos hecho ha sido optimizar la tecnología y sacar funcionalidades nuevas que aporten soluciones de cara a la crisis actual. En este primer paquete estáis viendo que es un paquete de seguridad y movilidad. Para nosotros la movilidad es clave, lo es a la hora de realizar las rutas, lo es a la hora de analizarla y de poder tener esos datos para mejorar. Con lo cual era un paquete que teníamos que tener. ¿Qué es lo que hacemos de cara a la seguridad y movilidad en destino? Pues que vamos a, como os comentaba, vamos a distribuir a los viajeros evitando aglomeraciones. Lo vamos a hacer con unos parámetros más definidos, más estrictos de cara a la crisis y con la intención de repartir a los viajeros por la diversidad de recursos que tenemos en la plataforma. También vamos a optimizar los trayectos. Vamos a optimizar los trayectos que se hacen tanto viajeros como ciudadanos. ¿Cómo? Pues el sistema permite hacer estos trayectos de forma además muy sencilla en función del horario de apertura, de los lugares, en función del tiempo que tenga el usuario, pero también en función de los distintos transportes. Incorporamos transporte público, incorporamos transporte en bici, en coche, en transporte andando, lógicamente, y por último en coche privado. E incorporamos también el tema de la accesibilidad para hacer recorridos completamente optimizados en tiempo y en distancia, y de forma que pues la persona reduzca esos tiempos de estancia en los trayectos y también en la calle, ¿no? Y por último, las notificaciones en este paquete, las notificaciones al viajero. Como os comentaba, para nosotros la transparencia es algo importante de la información. Como nosotros necesitamos saber dónde se están produciendo las aglomeraciones para poder distribuir a los viajeros, lo que vamos a hacer es darle información al viajero en esta información, doble canal de información, darle información y notificarle al viajero qué lugar está saturado, ¿no? Entonces, cuando busque un lugar concreto, el viajero pues, le tendrá una pequeña notificación en ese recurso turístico-cultural o comercial en el que diga que ese lugar está saturado y que puede ir a lugares cercanos que le pueda ser de interés o que puede ir en otro momento. Entonces, esto es bastante importante en este momento porque sobre todo en los lugares de masificación, en las grandes ciudades, y medianas también, pues es una forma de evitar las colas y de evitar grandes aglomeraciones para visitar o para comprar productos.
Luego tenemos bueno, aquí veis un poco en el caso de Madrid, el tema de un recorrido por Madrid, ¿vale? Al final lo que hacemos es, como os comentaba, es optimizar ese trayecto, optimizarlo en función de todos los lugares que quieras visitar y de todas las características y las variables, tanto de los propios lugares que quieras visitar como de la propia ciudad, como es el tema del transporte. ¿Vale? Y con todo ello, pues creamos estas rutas, además que puedes seguir incluso en el propio transporte público, que es algo que es bastante bueno, porque puedes ir viendo qué hay alrededor mientras viajas en el transporte público. El segundo paquete que tenemos es la apuesta por la colaboración público-privada. Para nosotros es bastante importante que las entidades públicas pues, puedan ofrecer un canal de visibilidad y de digitalización ahora mismo a los negocios pequeños, locales. Y esto es bastante importante porque hasta ahora estos negocios pues, lo que han tenido más a mano, lo que han podido tener a mano son grandes operadores turísticos o comerciales, grandes operadores donde impera un mercado distinto, donde impera un mercado muchas veces de publicidad y de pago. Entonces, aquellos negocios que pagan más, pues van a tener más visibilidad. En cambio, los pequeños negocios, el pequeño comerciante, pues puede quedarse en posiciones con más desventaja. Bueno, pues nuestra propuesta en este sentido es justamente que el destino le ofrezca esta digitalización de una forma muy sencilla, un canal, una cuenta privada para que el pequeño comercio, el pequeño comerciante, el pequeño negocio pueda subir sus ofertas, pueda subir su historia también, que es importante y que además a los usuarios y a los viajeros cada vez nos interesa más la historia de los lugares, pueda subir fotografías, información. Además, ofrecemos dentro de esta cuenta privada que los establecimientos puedan introducir promociones y descuentos de sus productos y estas promociones y descuentos desde MyStribus las visibilizaremos prioritariamente siempre para que el viajero, el usuario, pueda tenerla lo más accesible posible. Es decir, ahora sabemos que en la era post-COVID todo lo que son promociones y descuentos va a ser algo que va a ser muy atractivo, con lo cual, en este caso, para los pequeños comercios, pues visibilizarla prioritariamente va a ser una herramienta muy eficaz para ellos como para poder alcanzar a un mayor público. Y luego, además, le ofrecemos un panel de consejos justamente para estos pequeños comercios, que lo que intentamos es un poco, por un lado, también que conozcan las normas de higiene y, por otro, también que puedan visibilizar unos pequeños consejos y tips para que visibilicen su oferta dentro de la herramienta lo mejor posible y que puedan tener mucha más visibilidad y promoción. Por último, lo que hacemos de cara al destino, que es la atracción sobre todo de viajeros, el incentivar el viaje a través de esta personalización, que es nuestro sistema. Para ello, pues hemos creado un panel de sugerencias personalizadas que va a tener el usuario siempre en su cuenta de usuario. Entonces, en este panel le van a salir sugerencias de cualquier destino que esté en la red. MyStribus trabaja en red de destinos, es decir, no está solamente en un único destino, sino que está abierto. Y este usuario, cuando se le genera este panel de sugerencias, pues verá tanto ofertas como, sobre todo, pues lugares que le puedan interesar, propios destinos que le podemos recomendar, pues si te ha interesado, sabiendo un poco todo lo que le ha gustado, recomendar directamente destinos, lugares concretos, museos, patrimonio, si le gusta el street art, pues también, o sea, todo personalizado para él. Luego, para nosotros es también muy importante, como os decía, ese aumentar el portfolio de productos, ese aumentar la diversidad de la oferta, que al final lo que hace es ampliar el espacio turístico y la visibilidad de otros sectores, a lo mejor con poca visibilidad. Esto además aumenta
el turismo de proximidad, porque es capaz de descubrir cosas nuevas a gente o a viajeros o a personas que son cercanos a ese destino, con lo cual puede aumentar perfectamente el turismo de proximidad y sobre todo aumenta la estancia media, porque una persona que ve muchas más actividades, muchas más experiencias, más repartidas en el territorio, puede llegar a plantearse quedarse más tiempo en un lugar, con lo cual la diversidad para nosotros es clave, pero además creemos en ella como método para combatir y reactivar el turismo ahora mismo. Y luego hacemos itinerarios virtuales que son ahora mismo bastante importantes de cara a que las personas nos podamos hacer una idea de qué nos depara un destino o de qué nos depara un lugar que queremos visitar, ¿no? Pues ahora es cada vez más importante tener estos recorridos virtuales, que lo puedas hacer normalmente antes de viajar, que puedas tú crearte tu plan, tu ruta y un poco visibilizarla de la forma más real posible a través de estos recorridos, ¿no? Es una forma también de inspiración, ¿no? en la etapa inspiracional que tenemos todos y búsquedas de referencias. Por último, tenemos desde MyStreetBook una serie de principios de sostenibilidad que hemos metido en la tecnología. He comentado la mayoría de ellos, simplemente voy a hacer un pequeño repaso. Pues el tema de la diversidad y promoción de la oferta local, lo he mencionado muchísimas veces. La distribución de viajeros en el territorio es clave para nosotros. La desestacionalización también, es decir, la desestacionalización para nosotros además es algo bastante intrínseco porque nosotros no hacemos publicidad de nada, sino que simplemente recomendamos en función de gustos, creamos rutas inteligentes y recomendamos a través del panel de sugerencias cosas que creemos que le puedan gustar al usuario, pero independientemente del tiempo, es decir, de la temporada. Los recursos turísticos y de ocio sí que cambian en función del tiempo, no son los mismos recursos los que salen en verano que los que salen, por ejemplo, en invierno, en el propio sistema, porque también cambian en la vida real, pero se le ofrece al usuario en función de sus gustos, no en función ni de pago, ni de oferta económica, ni de nada, con lo cual el usuario siempre va a poder tener un plan que pueda acoger independientemente de la temporada y que lo pueda acoger por interés propio. Y esto es bastante importante. Como os decía, lo mismo, el turismo de proximidad para nosotros es clave y no solamente el de proximidad, sino el incentivar que los propios ciudadanos conozcan los entornos en donde viven en profundidad, porque ahora mismo en la sociedad en la que estamos viviendo, como os decía al principio, es una sociedad compleja en la que se suceden muchas cosas a la misma vez y en la que es muy difícil encontrar o tener una única vía de búsqueda de la información que necesitas. Al final, pues una persona necesitaría tener pues alrededor de 20 o 30 páginas de confianza para realmente conocerse una ciudad como Madrid, aparte de recomendaciones de amigos, de familiares, de un poco de medios de comunicación, etcétera. Y luego, por último, la movilidad sostenible, que desde MyStreetBook siempre fomentamos el uso, sobre todo del transporte público, el uso de la bicicleta y por supuesto, el andando como transporte siempre preferente antes que el coche privado. Entonces, a través de estos medios de transporte preferente y a través de esa distribución que hacemos de los viajeros de forma automática y que hemos metido en la propia tecnología, estamos intentando abordar quitar intensidad a esos recorridos en las grandes ciudades que son muy, muy intensos. Pues este es el final de mi presentación. Ahí tenéis mis datos. Muchas gracias, Esther. Vamos ahora, si te parece, pasar por la ronda de preguntas. Recordar a los asistentes que en la parte derecha de la pantalla tenéis una especie de chat en la que podéis formular todas las preguntas acerca del webinar. ¿Quieres que te la vaya leyendo o accedes tú a ellas, Esther? Sí, si me las puedes ir leyendo. Sí, claro. Mira, tenemos una que dice,
¿Qué tecnología se utiliza para saber si existen aglomeraciones en un destino? ¿La app traquea los movimientos de sus usuarios o del total de los ciudadanos? Pues tenemos que conectarnos, no es solo exclusivamente nuestra aplicación, sino que nosotros nos tenemos que conectar a distintas vías de captación de datos de movilidad para tener la máxima información posible de esos movimientos de usuarios. Así que al final lo hacemos a través de múltiples canales a las que nos conectamos y a los que transmitimos esa información de masa y de movilidad en masa. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que preguntan, ¿cómo se parametrizan los gustos del usuario en la app? Vale. En la app el usuario no te vamos a hacer preguntas ni nada de eso porque además es completamente distinto. Lo que va a tener siempre es un configurador de ruta en el cual él va a decir, el usuario mismamente, cuando se la descarga y quiere hacerse cualquier ruta, va a decir, pues mira, tengo de esta hora a esta hora. Nos va a decir el tiempo, nos va a decir las temáticas que les interesa ver o los lugares que les interesa ver, pero no escribiéndolo, sino a través de, por ejemplo, de desplegables que tenemos, ¿vale? Esos desplegables con temáticas, además, los tenemos, cambian en función del tiempo, como os decía, no es lo mismo lo que hay en verano o en invierno, no es lo mismo las terrazas que a lo mejor, pues, y las piscinas ahora en verano. Y entonces, de una forma muy, muy sencilla, el usuario siempre va a tener ese configurador, incluso cuando se haya hecho la ruta o cuando se haya hecho, si va a estar durante varios días, se ha planificado todos los días que va a estar, el sistema ya es suficientemente inteligente y te recomienda rutas distintas para cada día y también en función de tus gustos, pues siempre va a tener este configurador para, por si, por ejemplo, han cambiado y ya no tiene, imagínate que yo estoy por trabajo en un lugar y he cambiado, ya no tengo estas horas en las que me había hecho la ruta y tengo otras horas, pues el configurador lo que nos permite es variar estas variables nuestras para que directamente se recalcule la ruta. Entonces, no hay nada de preguntas, es todo a través de un configurador muy sencillito que el usuario lo va a tener siempre para justamente darle libertad a la hora de elegir. Muchas gracias, Esther. No tenemos más preguntas. Entonces, bueno, agradecer a todos los asistentes que nos acompañen una mañana más en estos webinars y, por supuesto, agradecerte tu colaboración, Esther. Muchas gracias a vosotros. Entonces, nada, que paséis todos una buena mañana. Gracias.